Hola amigos y amigas, nuevamente con ustedes el profe Vlado, en esta nueva etapa que iniciamos de lo que hemos denominado el canal abierto del profe Vlado. En esta oportunidad como un espacio para poder mantenernos informados y compartir y difundir conocimientos de gestión pública. Nosotros en esta oportunidad estamos lanzando lo que se conoce como los microprogramas Tiempo de Análisis, que son microprogramas muy cortos, con aspectos muy específicos que vamos a tener a cargo todos los martes y todos los jueves a las 7 p.m. de la noche. Vamos a empezar con este primer programa de Tiempo de Análisis. Y vamos a hablar de 4 temas que han salido en estos momentos, en estos días de alto movimiento de los aspectos de gestión pública. Y empezamos con nuestro primer tema. Este primer tema es un llamado a algo importante, algo que se ha logrado. Muchos están diciendo del proceso electoral, que cómo ha salido, cómo se ha desarrollado muchos descontentos a veces existen, pero hay un tema que a todos nos deben poner contentos. Se ha logrado que el 40% de mujeres ahora conformen el Congreso. Es decir, este Congreso va a estar conformado por 40% de mujeres. Ese es, en medio de este contexto electoral, podemos decir que este es un logro importante, porque potencia por primera vez una alta participación de las mujeres en política, en un espacio de representación nacional como es el Congreso de la República. Y esto ahí ha sido una lucha constante de muchos colectivos, de muchas excongresistas, por cierto, Marisa Glave, Indira Wilca, y otros congresistas que en esta legislatura, en la presente legislatura, tomaron la posta a partir de la presidencia de la Comisión de la Mujer por Carolina Lizárraga y de esfuerzos que hicieron junto con Carolina Lizárraga varias mujeres en diferentes bancadas e inclusive ¿no? Tenemos que resaltar la presentación del proyecto de ley número 5377, que contó con el apoyo de congresistas también hombres, como es el caso de Daniel Olivares, que fue el proyecto que propuso el análisis de la paridad horizontal y de la alternancia en el proceso electoral. Y es así que el Congreso, este Congreso, entre algunas de las cosas buenas que ha hecho, pudo aprobar la ley 31030, en la cual se dio la incorporación al principio de paridad y alternancia de género en la conformación de las listas electorales, tanto para presidencia, vicepresidencia, Congreso, Parlamento andino, y también para las próximas elecciones, es decir, para la elección de las autoridades regionales y municipales. Ahora, ¿qué toca en esta importante noticia, en este importante tema que tenemos que resaltar? Mayor presencia de las mujeres en el Congreso. Ahora lo que toca es que se comprometan a poder seguir impulsando la agenda de la igualdad entre hombres y mujeres. Esa agenda tiene que estar incorporada transversalmente en los diversos proyectos de política pública, de gestión pública que se vayan aprobando en el Congreso. Ahora pasamos al segundo tema, también que nos viene del Congreso. Ella es un tema coyuntural que queríamos resaltar. Se ha aprobado dentro del pleno del Congreso la recomposición de la comisión especial que se va a encargar de la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Ahí, ¿qué queremos resaltar? Que este pasado 20 de abril, por una aprobación mayoritaria de 98 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, la conformación de toda una comisión para poder ver el proceso de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Como ustedes saben, esa es una agenda pendiente que tiene este Congreso. Y lo que han aprobado esa comisión es terminar ese proceso al 30 de junio. Algunos magistrados de justamente el Tribunal Constitucional han dicho que eso es excesivamente precoz. Ahí está el magistrado Carlos Ramos Núñez, y que ha indicado algo que nos parece importante resaltarlo, que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó que este procedimiento se realice con transparencia. Otro hecho que ha ocurrido en torno a ese aspecto ha sido el pronunciamiento de la bancada morada. La bancada morada, ¿qué nos ha mencionado? ¿Qué nos ha indicado? Nos ha indicado que lamentablemente el proceso de selección exige
transparencia, respeto a los temas de meritocracia e idoneidad que tienen que tener quienes pasen por este proceso. Y lamentablemente lo que está diciendo la bancada morada es que han visto que no se ha podido en la nueva comisión, en esta comisión que ya está recompuesta, no se ha podido ver o atender las irregularidades anteriores que había tenido la comisión. Y en ese contexto, la bancada morada había propuesto retrotraer el proceso de selección al momento de la convocatoria de los candidatos. Lamentablemente, la bancada morada ha tomado una decisión en ese contexto, que viendo que no se ha podido corregir las irregularidades previas al proceso de selección y que pueden afectar el proceso de selección, lo que ha tomado la decisión es retirar a su representante. Porque lo que indican es que no pueden avalar un proceso que no prioriza, por falta de voluntad política, indican que los mejores magistrados puedan formar parte del Tribunal Constitucional, lo cual va a ir en contra de la calidad de una de las instituciones pilares de la democracia de nuestro país. Así lo indica la bancada morada en un comunicado que ha sido público este pasado 21 de abril. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta la transparencia que tiene que tener el proceso, que el concurso público llame con mayor probidad a los mejores, pero que sí, necesitamos actuar con celeridad. Y ahí, como profe, les dejo la tarea para el debate, para el análisis. ¿Está bien que este Congreso actúe como se está desarrollando? ¿Está bien que este Congreso termine ese proceso? ¿Lo debería hacer el nuevo Congreso a la luz de todos los hechos que se están suscitando? Lo único que pedimos es que se actúe con transparencia, con independencia y, por favor, que no haya repartija, que no haya repartija. Ya hemos tenido un mal precedente con repartijas en otros momentos, en otros congresos. Creo que debemos adecentar la política tratando de hacer un proceso transparente, idóneo y que traiga a los mejores para que se hagan cargo de una de las instituciones más importantes en el sistema político del país. Lo dejamos ahí y la tarea para la casa, para todos es ¿qué podemos hacer? ¿Lo debe hacer este Congreso? ¿Qué condiciones debería tener esta comisión para que se haga bien el trabajo? ¿O de repente lo dejamos al próximo Congreso? Pueden discutirlo, debatirlo y pueden poner sus comentarios en las redes. Y a partir de eso, de repente, generamos un debate en torno a este tema. Un tercer tema que queremos hablar, y vamos a aprovechar también, no solamente hablar los temas coyunturales o los logros importantes que se van obteniendo desde los diferentes ámbitos del Estado, en ese contexto, un tercer tema que queremos abordar son también temas de interés de la sociedad que se están haciendo en la gestión pública. Y acá queremos hablar de este tercer tema, la asignación de subsidios a las empresas privadas. De repente muchos no saben, pero mediante un decreto de urgencia, el decreto de urgencia 127/2020, en virtud de las características de desarrollo que tuvo la pandemia y la afectación a la economía, se estableció emitir asignación de subsidios para los empleadores. Entonces, en el marco de la afectación económica que ha generado la disminución del empleo formal, afectando, por cierto, especialmente a los jóvenes, y de que se tenga una cantidad adecuada de trabajadores en virtud de las remuneraciones que están determinadas por las diferentes actividades económicas, lo que ha llevado eso es a que el Estado tenga que adoptar medidas para incentivar la recuperación del empleo. Ese decreto de urgencia generaba estas condiciones para poder, en este contexto de emergencia, tratar de otorgar un subsidio a los empleadores. ¿Para qué? Para que se recupere el empleo que se estaba destruyendo y se pueda manejar mejor estas condiciones de emergencia. Así es que con el decreto de urgencia, el monto de subsidio se calcula de manera mensual, dice el decreto de urgencia, en función a un porcentaje que se aplica a las remuneraciones brutas mensuales de los trabajadores, que no superen los 2.400 soles. ¿Qué se ha hecho a partir de ese decreto de urgencia 127/2020? No se olviden, aquellos que trabajan en una empresa privada, aquellos empleadores, para que revisen. A partir de ese decreto de urgencia 127/2020, el Ministerio de Trabajo tenía que
tiene que determinar mensualmente a los empleadores del sector privado para la asignación de ese subsidio, lo que incluye identificar a los empleadores que resulten elegibles, efectuar la calificación por parte del Ministerio de Trabajo y efectuar el cálculo del monto que corresponde por dicho concepto. Entonces, ¿qué ha pasado en estos días? Lo que ha pasado es que acaba de salir la resolución ministerial 068-2021 del Ministerio de Trabajo, donde ya se plantea el listado de los primeros empleadores elegibles que han calificado para la asignación del subsidio creado por ese decreto de urgencia 127-2020. Entonces, les pido a todos los empleadores que nos están escuchando, a todos los empleados que trabajan en una empresa privada, que revisen estas circunstancias especiales que ha sacado el Ministerio de Trabajo a través de la resolución ministerial 068-2021. Nosotros la vamos a estar difundiendo también por las redes para que lo tengan en cuenta. Lo interesante de todo este decreto de urgencia y de esta resolución a la que estoy haciendo alusión es que eso va a permitir poder financiar este subsidio a partir de un aporte que está haciendo el Estado de más de 800 millones de soles, a partir del esfuerzo que hace el gobierno para poder reactivar la economía y poder hacer que haya menos empleo destruido y especialmente no se le afecte a los jóvenes. En ese sentido, lo único que nos queda a nosotros, desde este espacio, pedir que haya una adecuada fiscalización, que se lleve a cabo una adecuada gestión y que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan, a esos empleadores que más necesitan. Esperemos que la calificación y la lista que ha emitido el Ministerio de Trabajo resguarde estos aspectos y que podamos con eso contribuir a que no se pierda más empleo, a que se recupere más bien el empleo, a que podamos tener un mayor nivel de desarrollo económico desde estas empresas que la están pasando mal justamente por las características de las condiciones inadecuadas que tenemos ahora todavía en la economía a la luz de la pandemia. Entonces, no se olviden, en esta noticia es importante tener en cuenta el decreto de urgencia 127-2020 que establece el otorgamiento de subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector privado y da disposiciones al respecto. Y el listado que acaba de salir con la resolución ministerial número 068-2021, que ha salido el 24 de abril del 2021. Estos datos los vamos a poner en los espacios de Facebook, de Twitter, para que los tengan ahí a consideración. Y finalmente, tratamos de que estos microprogramas que vamos a hacer cuenten lo más específico, lo más importante, sean cortos para que ustedes los puedan distribuir, difundir y los puedan comentar, nos comenten también de otros temas. Vamos a culminar con un tema que siempre en estos momentos está, diríamos, en la urgencia, en la emergencia y en la responsabilidad que todos tenemos que tener respecto a lo que pasa en la sociedad. Y queremos llamar la atención en este cuarto tema y último tema, lo que ha salido también sobre Lima y Callao, el riesgo extremo por el coronavirus. Y acá hay que tener en cuenta cuáles son las medidas que ha definido el gobierno en torno a las condiciones que tenemos que tener en esta pandemia. Medidas que debemos respetar. Esto ha salido mediante el Decreto Supremo número 076-2021 PCM. Sobre toque de queda, esto nos obliga a que del día lunes al sábado tenemos inmovilización obligatoria de 9 p.m. a 4 de la mañana. Y los días domingos, el domingo 24, el domingo 2 de mayo y el domingo 9 de mayo, que él ha establecido el gobierno en este decreto supremo, va a ser todo el día. No está permitido, y hay que resaltar que no está permitido, ir a iglesias, por lo que estos espacios y otros espacios religiosos de culto van a permanecer cerrados. Ir a casinos, tragamonedas, gimnasios y cines, todos estarán cerrados por el momento. Actividades asociadas a clubes y asociaciones al aire libre, y no está permitido ir a playas, ni se podrá bañar en estas. 2. Lo que sí está permitido, pero con un aforo reducido. Centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamento, con un aforo del 20%. Estamos hablando, ojo, para Lima y Callao. Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados y mercados, bodegas y farmacias, aforo permitido 40%. Peluquerías, spas, barberías y afines, aforo permitido 40%, previa cita.
Bancos y otras entidades financieras, aforo permitido 40%. Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales, galerías, jardines botánicos y zoológicos, aforo permitido 30%. Artes escénicas en espacios abiertos, aforo permitido 20%. Ojo, se prohíben eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas por el momento. Restaurantes y afines, aforo 30% en zonas internas con ventilación y 30% al aire libre. El delivery de restaurantes será desde las 4 de la mañana hasta las 11 p.m. de lunes a domingo. El delivery de farmacias y boticas las 24 horas del día. Y el uso de mascarillas y protector facial será obligatorio para el ingreso a mercados, a supermercados, a centros comerciales y a tiendas por departamento. Todas estas medidas que las estamos difundiendo es para que ustedes las compartan en sus redes sociales, en sus grupos de amigos, de familiares. Es importante tener prevención. Y también tenemos una última paquete de medidas que está con este decreto supremo, que son los horarios de transporte público. Ya lo distribuí yo en mis redes, pero vale la pena volverlo a repetir para el caso de Lima y Callao. El metropolitano atenderá de lunes a sábado de 5:15 de la mañana a 21:30 horas, es decir, 9:30 p.m. de la noche. Y los domingos de 5:30 a las 12 horas y de 4 de la tarde a las 21 horas. La línea 1 del metro de Lima y Callao funcionará de lunes a sábado de 5 a 9:30 y los domingos de 5:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 de la tarde a las 21 horas. Los corredores complementarios operarán de lunes a sábado de 5 a las 9:30 y los domingos de 5:30 a las 21 horas. El servicio de transporte regular en todo Lima y Callao seguirá atendiendo de lunes a domingo de 4:30 a las 21 horas y el taxi y transporte de trabajadores podrá funcionar las 24 horas. Ya terminando sobre este tema, ¿qué les quiero comentar? El día domingo vamos a tener otro microprograma. Son 3 tipos de microprogramas. Estos de tiempo de análisis, donde analizamos medidas y las comentamos. 2, la clase abierta, que va a ser el día sábado a las 9 de la mañana, donde en esta semana vamos a hablar sobre los recursos humanos en el Estado. Y ahí vamos a tener inclusive un invitado especial, que es uno de los mejores docentes en recursos humanos del Estado. Vamos a dar una charla y él va a complementar con comentarios. Pero el día domingo, siempre los domingos, vamos a tener un tercer tipo de microprograma que se llama la reflexión semanal, donde vamos a hacer una entrevista a ciertos personajes, ciertos líderes de opinión, ciertas especialistas, ciertos docentes de gestión pública, para que nos hablen de un tema especial. Este domingo 12, les doy la primicia, en este primer programa, vamos a tener a la ex ministra de Salud, Zulema Thomas, quien nos va a hablar sobre el contexto del estado situacional de la pandemia. Finalmente, recordemos, amigas y amigos que nos acompañan y que han decidido darnos nuevamente su confianza, ahora en este nuevo bloque que tenemos, que vamos a seguir enfrentando la pandemia. Hay que tener en cuenta eso. Mantengámonos, por favor, siempre acorde a las medidas de precaución, de prevención, el distanciamiento físico, el uso de la doble mascarilla, tratar de siempre estar con nuestro alcohol a la mano para poder desinfectarnos y cuidarnos entre nosotros. La pandemia todavía no nos ha dejado. Sabemos que se están haciendo esfuerzos por la prevención y la promoción de la salud, por el tema de la vacunación que va avanzando, por el tema del mejoramiento de la hospitalización y las unidades de cuidados intensivos, pero eso no es suficiente para el contexto que tenemos de la pandemia. Ya en países cercanos se está hablando de la tercera ola. Entonces tenemos que tener todavía mucho cuidado con ese contexto y a cuidarnos todos. Faltan algunos elementos sobre el tratamiento y curación de esta enfermedad que todavía no los tenemos y entonces hay que cuidarnos aún más. En ese contexto, por favor, cuidado máximo, y este ha sido el primer programa de tiempo de análisis con el profe Vlado. Espero que les haya sido de su agrado y coméntenos los pareceres de los temas que hemos mencionado y coméntenos qué otros temas quieren para las próximas ediciones. Vamos a estar atentos a los temas coyunturales de política pública y de gestión pública para comentarlos en estos espacios. Gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. En el tiempo de análisis, hasta el próximo martes. No se olviden, a las 7 p.m.